Con el hashtag cooperativa hoy, ahí puedes participar. Estaremos hablando de un documental, de una película muy pero muy interesante que está pronto a estrenarse. Así es, se llama Los Niños, la dirige Maite Alberdi. Los Niños es una historia, ¿no es cierto?, un documental en la cual se muestra un grupo de amigos con síndrome de Down que lleva 40 años asistiendo al mismo colegio. Hay muchas miradas, mucha reflexión después de mirar y escuchar mucho lo que pasa ahí en este documental. Maite Alberdi, que es la directora, está acá con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias por la Bienvenida, invitación. Gracias. Y entre las historias que se cuentan y entre los alumnos que van a este colegio, ¿no es cierto?, está Ricardo Ursúa, que tiene 45 años y está acá con nosotros también. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, muy bien. Ricardo, a ver, comencemos contigo, si me puedes contar brevemente, ¿cuál es tu historia? La historia comienza en el docente del colegio que voy, y también hay muchas cosas que son buenas y entretenidas para entretener a las personas, para que lo conozcan. Claro, pero en tu caso personal, por ejemplo, ¿qué te ha pasado a ti en tu vida? Es como de mi vida estar con las personas y ofrecer las cosas que nosotros hacemos, lo que hacemos hoy día, de cada día. ¿Pero has logrado trabajar, por ejemplo? Sí, en la gastronomía. Ajá. ¿Haciendo qué? Dulce, pasteles. ¡Qué rico! Sí, bueno, eso ahí se ve en el documental. El tema es, Maite, por ejemplo, que tú quieres revelar la actitud de la sociedad frente a las personas con síndrome de Down, pero sobre todo a estas generaciones, cuando que ya tienen 40 años, cómo actúan las familias, que los siguen tratando como niños, lo mal que se les paga también cuando trabajan, como en el caso de Ricardo. ¿Qué es lo que más te impactó a ti cuando haces este documental y esta observación a estos niños? Estas personas que no son niños ya. Totalmente. Bueno, primero, como dices, tenemos que dejar de pensar en las personas con síndrome de Down como niños. Son adultos, Ricardo es adulto y tienen deseos de adultos, ya no de niños. Entonces, de alguna manera lo que me llamó la atención es que tenemos en nuestra mente todavía como la idea de que son niños eternos, y varios de ellos ya no lo son, como que son la generación más adulta de personas con síndrome de Down. Y la película aborda esas dificultades que tiene que ver en cómo se enfrentan a la sociedad como adultos y cómo todavía no están creadas las condiciones. Y en la historia de Ricardo, claro, nos centramos bastante en el tema del trabajo y cómo él quiere tener un buen trabajo y tener una vida independiente gracias a ese trabajo. Pero lo que le pagan es sí, es que como casi un chiste. Totalmente, es que cuando filmamos la película, hasta hace 2 semanas cambió la ley, que es súper importante. A las personas con discapacidad intelectual se les podía pagar menos del sueldo mínimo. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Que le pagaban sueldos bastante simbólicos, y desde hace 2 semanas nosotros trabajamos una campaña importante en relación al tema. Las empresas de más de 100 trabajadores están obligados a contratar un 2% de personas con discapacidad intelectual y pagarles el sueldo mínimo. Y de hecho, ahora la próxima semana Ricardo entra a trabajar a un trabajo nuevo, con nuevas condiciones, jornada completa. Entonces, como que ya estamos viviendo otro contexto. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora? Ahora tengo una nueva propuesta de trabajo cerca a donde vivo, de la misma provincia, de Las Condes. Voy a ir a comenzar mediodía al Jumbo, el Alto Las Condes. Súper. Excelente. Súper. Ahora, Maite, el tema de esto de que no pueden decidir lo que quieren hacer en sus propias vidas, por ejemplo, casarse, el tema de la familia, cómo se relaciona con ellos, los miedos que tienen. Cuando tú decías esto, que se los sigue considerando niños, ¿cómo, no sé, dónde se nota eso? Se nota en distintos ámbitos, y yo creo que tiene que ver con la sociedad, también con algunas familias.
Primero, bueno, el tema del trabajo, que en realidad la gente no los contrataba y los tenían como las empresas, así, una cosa Sí. muy simbólica, porque los contrataban y eran más sujetos de caridad que de derecho. Yo creo que Cara, eso 1000 era- pesos. Sí, no. 10.000 todo el mes, así Claro. una cosa muy ridícula. En la integración real, o sea, como verlos en la calle, verlos en el trabajo, verlos en los restaurantes, en el bar, como que creo que de una u otra manera eso se ha ido abriendo, pero todavía no se asume con total normalidad. Entender también que pueden tener una vida de pareja, cosa que también está muy restringido todavía en Latinoamérica y en Chile, como que no se piensa Pero- en ellos y su vida de pareja. Cosa que se les vea como adultos, no solamente con esa Sí. imagen infantil que queda toda la vida constantemente. Es eso, totalmente. Yo creo que la película también de alguna manera los normaliza y empatizamos como en esa normalidad, o sea, como que realmente uno se siente identificado en sus sueños de adulto. Me gustaría, Maite, que contaras un poco de qué va este documental. Ujú. Así, a ver, tú llegaste durante 2 años, estuviste siguiendo a este grupo de jóvenes en este colegio. Sí, filmamos mucho tiempo, cuenta la historia de 4 protagonistas, de Ricardo y Anita, o sea, de Andrés y Anita, Ricardo y Rita, y cómo ellos quieren ser adultos y tener una vida normal de adultos, pero ellos llevan 40 años yendo al mismo colegio y haciendo más o menos lo mismo y teniendo las mismas rutinas y quieren como romper estas rutinas. Entonces Ujú. la película sigue sus deseos individuales y creo que lo sigue con bastante humor, con bastante emoción. Es una película con la cual la gente se conecta desde la risa y desde la tristeza también, pero creo que si bien el tema es duro, uno pasa como un rato agradable con esta historia. Interesante también tu motivación para hacer este Sí. documental, ¿ah? Porque tú tenías dices que viviste toda tu vida con una tía con síndrome de Down. ¿De ahí te vino la curiosidad, la motivación? Sí, yo viví siempre con mi tía que tiene síndrome de Down, la Francisca, y de alguna manera la preocupación de mi abuela siempre fue que iba a pasar con ella el día que no estuviera, y hay una generación que se creó de manera muy dependiente, con padres como muy preocupados de sus hijos, porque no pensaron jamás que estos hijos los iban a sobrevivir, y fue el caso de mi abuela y mi tía, y como desde esa pregunta surge la película, y de ver muchos padres mayores muy preocupados del futuro de sus hijos y de esta dependencia que es, bueno, crítica en ciertos contextos. Ricardo, ¿quién es tu Sí. familia ahora? Mi familia, ¿Con quién vives? Todo eso. yo estoy viviendo con mis papás, pero también soy el único hijo mayor que cuida a sus padres. Ujú. Y al caso mío, yo trato de que se mantenga un lazo de familia increíble. Contar conmigo, como ellos tienen miedo que crezca rápido. Era un proceso, era lento. Ujú. Cuando yo empecé a trabajar, mi vida empezó a cambiar. Y quiero ser más, un poco más, ser más independiente. Ujú. Pero también la Maite dice también que para romper ese cubo de hielo solo los papás. Ujú. Tanto que la quieren, esa protección que ellos tienen, ellos creen que estamos creciendo rápido. Ujú. El lento no, rápido. Ajá. Y ahí están los temores de los papás, que quiere trabajar, que no, que sí. Todo eso refleja de la película de los niños. Mm. ¿A todos los papás les pasa lo mismo? Sí, Ricardo. Cuando fui ofreciendo lo dulce Sí. por la calle, y cuando yo le explicaba las cosas, me dice, no, gracias. Y Ay. todos tenemos la cara larga. Oye, Ese- Ricardo, y tú no has visto la película todavía, No. ¿no? ¿Qué es lo que esperas ver ahí en la pantalla, además de verte a ti y además de ver a tus amigos? Que lo vean, porque que lo pasen bien un rato y que se rían de las cosas que sucede de afuera de Cosende. Ujú, eso es lo que esperas de la gente. Y en el caso tuyo, ¿qué es lo que esperas tú? Yo
espero que las cosas que anden súper bien y que le pasemos un rato entretenido. Ahora, el COSENDE nombra, Ricardo, esto ¿conoces otros establecimientos así? Sí, Maite? totalmente. O sea, yo lo que me pasó con la investigación de la película era que yo estaba segura que quería hacer una película de adultos con discapacidad intelectual. Ese fue mi puntapié inicial y el tema que investigué, y a partir de ese punto fui a todas las instituciones con personas mayores con discapacidad intelectual. Pero también ahí hay una dificultad importante en el contexto chileno, que los establecimientos públicos permiten que las personas con discapacidad intelectual estén solo hasta los 25 años. Entonces, no encontré instituciones privadas con adultos con discapacidad intelectual. Y eso también siento que es un cambio que de alguna manera se tiene que ir generando, porque ya que están llegando a la adultez, conquistaron la adultez, tenemos que tener establecimientos, o sea, si no, para los que no tienen trabajo y necesitan estar en una institución, necesitamos más instituciones públicas en ese sentido. Y el único lugar que encontré con adultos mayores de 40 años con discapacidad intelectual fue COSENDE, que es un colegio privado, donde las personas, bueno, fueron al colegio y después se les crearon estos talleres laborales para que sigan trabajando y no sigan yendo a clases, que era un poco lo que les pasaba a ellos antes, que cuando habían hecho lenguaje 30 años y ya no pueden seguir en clase de lenguaje. O sea, ya aprendieron todo lo que tenían que aprender, Claro. como que como tienen que dar otro paso. Maite, se emparenta un poco este trabajo tuyo con la 11. Uno piensa, por ejemplo, de inmediato en la variable del paso del tiempo. Total. Y esa es como una inquietud tuya, una búsqueda tuya. ¿Por qué se logra hacer esta conexión entre la 11, porque fue un trabajo muy conocido tuyo, y esto que van a presentar ahora? Sí, yo creo que en el tipo de películas que hago yo, que son documentales de observación, donde no tengo entrevistas, sino que es la acción de los personajes, de alguna manera la vida de uno no cambia de un día para otro. Yo como que hoy y el mes pasado soy más o menos la misma, pero en un año y medio sí me pueden pasar cosas y sí se vive en proceso. Entonces, para contar una historia siguiendo la realidad, yo necesito el proceso y el paso del tiempo para generar cambios, porque uno va al cine a ver historias que se mueven y que avanzan. Entonces, yo necesito y cuando se la produce el variable cambio, del paso. es voilà. Es voilà, ahí está la donde pegó, película, ahí claro. existe, porque si no, como que uno no quiere ir a ver personas a las que no les pase nada, como, ¿por qué voy a ir al cine a sentarme a ver algo donde la vida de la gente no cambia? Si uno va a ver una película y espera cambios, y espera giros dramáticos, y espera acción, entonces en el fondo el tiempo es la única variable que a mí me da esa acción. Maite, llama la atención una de las historias de dos personas que se enamoran, y que quieren ir a vivir juntos y que quieren casarse, y no hay caso. La mamá de ella se resiste, finalmente el papá de él no van a seguir pagando para que él pueda seguir yendo a ese instituto, por lo tanto no se van a ver más. Es una historia muy triste. Es intenso, sí. Es un tema muy complejo el de la relación de pareja, y un tema también que yo he tenido que adaptarme a la generación que filmé, porque yo creo que yo al principio juzgaba bastante, pero también he entendido que de alguna manera cuando ellos nacieron, cuando Ricardo nació, cuando la Francisca nació, Andrés y la Anita, la expectativa de vida para las personas con síndrome de Down era 25 y 60, entonces son padres que siempre pensaron que iban a tener a sus hijos como niños, que siempre pensaron que los iban a tener en la casa y que les cuesta adaptarse y que les cuesta verlos como adultos. Pero, ¿qué te dijo la mamá, por ejemplo, que aparece ahí y nadie puede empatizar con ella, pues? O puede comprenderla. Yo creo que yo siento que uno lo comprende al final, pero también tiene que ver con que, claro, de alguna manera las crió dependiente y es una decisión de ella decir, ok, tengo que vivir con dos en mi casa porque me tengo que hacer cargo de dos y no de uno en esta vida de pareja, porque ellos fueron criados de manera más dependiente. Yo creo que es una pregunta para las nuevas generaciones de padres, sobre todo, como cómo los van a criar y qué tipo de pareja o qué tipo de sexualidad también quieren que sus hijos vivan y cómo los van a criar en ese sentido. Y también estamos en un país que donde el matrimonio para personas con discapacidad intelectual no es igualitario, entonces como que no podemos fomentar eso si no están las condiciones legislativas dadas para
para que se dé. Me llamó la atención tus declaraciones cuando dices, ya no soporto que me digan son todos tan cariñosos, o son angelitos, o son esto, lo otro. Tú dices, hay trabajadores, hay flojos, hay responsable, irresponsable, hay simpáticos, pesados, hay de buen genio, de mal genio. Como la vida misma. Como la vida misma. Como la claro. vida misma, no sé, ahora que me vine con Ricardo en el taxi, son todos distintos, como veníamos discutiendo sobre algo que yo quería que hiciéramos el sábado y él no quería, y me tuvo en una racionalidad explicándome por cómo lo teníamos que hacer y yo lo quería hacer de otra manera. Entonces nos enfrascamos en una larga discusión de cómo hacer lo que yo quería hacer. Mi manera de ser es como un adulto. Yo sé, es más racional. Entonces yo tengo que enfrentarme a Ricardo desde la argumentación y la racionalidad constante, y no puedo como dar por hecho nada. Con otros personajes sí puedo dar por hecho. Con la Anita discuto más, son más intensos, otros son más... Yo soy más liberal con una persona, no con la otra. ¿Cómo eso? A ver. Más liberal, yo soy más abierto con las personas. Es cierto. Entonces a mí me carga que los encasillen, porque a mí como que cuando uno habla del síndrome de Down, Ricardo, como que todos te dicen las personas con síndrome de Down son de una manera, pero tú eres muy distinto a la Rita, muy distinto a la Anita, muy distinto esa educación a mí que me dieron fueron mis padres. Sí, depende de la educación y de muchos factores, pero son distintos. Donde uno tiene que tratar de normalizar sí, el totalmente. asunto. Y uno entiende que va de la mano de la protección cuando dicen son niñitos, son angelitos, uno sabe que hay buena intención detrás de eso, pero a la larga termina generando una marca y incluso un daño. Sí, un daño y una generalización, y creo que uno los deja de normalizar en ese sentido, porque la gracia y lo que yo aprendí en este grupo y estando con ellos es como la diversidad y la diferencia, y creo que para igualarlos también tenemos que asumir esa diversidad. Ahora, ¿cómo fue la experiencia de estar grabando y con la cámara ahí todo este tiempo? ¿Cómo reaccionaban ellos? ¿Algunos te dijeron, no quiero que me filmes, en fin? No, yo creo que estaban todos bastante cómodos con la cámara, ¿o no, Ricardo? Sí. ¿Lo pasaste bien? ¿Lo pasaste bien, Ricardo, cuando estaban grabando? Yo lo más disfruto enojándome yo con Laurita Guzmán. Sí. Es que sí, ahí tienen una lucha de poder bastante importante, porque Ricardo es como el jefe de la cocina y la Rita se roba la comida, entonces tenemos una serie de problemas internos. Pero en el fondo te cae bien la Rita. Me caen bien, pero muy cabra chica. Claro, te hace rabiar mucho. Muy buena palabra. Pero y cuando estaban grabando, cuando estaban haciendo la película, que estaban con las cámaras, con los micrófonos, con todo eso, ¿te gustó ese ambiente, Ricardo, no? Por un poco sí. ¿Ya? Hubo por un tiempito nomás. Sí. Sí, no es como para siempre, como para que estén siempre grabando. Es que cuando a mí me pasa un micrófono a ¿Ya? cualquier cosa, yo me hago que refrento un poco mi realidad. Ajá. Porque yo una vez yo fui niño. Y ahora cuando uno es adulto y ya mira otro De otra manera. de otra manera. Claro. Otra forma de ver la vida. Sí, también. Oye, Ricardo, justamente a propósito, ¿qué recuerdos tienes tú de cuando eras niño? ¿En qué momento tú te empiezas a dar cuenta que tenías una capacidad diferente a las demás personas? ¿Quién te lo hace sentir? Es que ahí yo he pasado a llevar un poquito de mi idea, pero que más yo me llevo bien con mis padres, pero también yo no tengo problema con las personas, pero las personas que son buenas, simpáticas, amorosos, cariñosos, enojones, estas cosas así, a mí eso no me choca. Ya, nunca sufriste por rechazos, nada de eso. Lo que más sufrió son la misma muerte. Porque yo perdí a mis seres queridos. Y por eso que mi modo de pensar es diferente. ¿A quién perdiste? A mi abuelo y a mi abuelo, porque me dieron distintos valores. Y por eso que no soy igual como de la persona. Hay distintos grados de madurez, entonces, Maite, ¿no es cierto que hay que dejar en claro? Sí, yo creo que tiene que ver con la crianza, sobre todo, que yo lo veo en ellos, como los
los siguen tratando como niños en su casa, siguen siendo como niños en su relación con la sociedad, y Ricardo, que siempre lo han tratado como adulto, se relaciona de manera adulta también con el entorno. Creo que tiene que ver con cómo te han tratado y cómo te han criado, más allá del nivel intelectual. Yo creo que eso es súper importante aclararlo, como que no hay niveles o daños, tiene que ver con el desarrollo que han tenido en su vida. El documental ha ganado premios, se ha sido distinguido fuera de Chile. ¿Qué te decían? ¿Cuál era el impacto no sé, en Barcelona, en otras? Yo creo que en todos los países son distintos, porque son así temáticamente muy distintas las preguntas. O sea, si vamos a hablar abiertamente, por ejemplo, el primer premio lo ganamos en Holanda. La pregunta en Europa es muy distinta a la que sea en Latinoamérica o a la que sea en España, que tiene que ver con: ya no nacen personas con síndrome de Down, porque ante el diagnóstico son abortados en el 90% de los casos. Entonces, como era una discusión sobre la vida y sobre el derecho a la vida de estas personas, que es muy distinta a la que se da acá, que acá tiene que ver con Chile, uno de los países con las más altas tasas de natalidad de personas con síndrome de Down. Entonces, en Latinoamérica, en Chile y en España, la discusión tiene más que ver con cómo generar espacios para que tengan una adultez normal, sin discriminación. Entonces, como que depende del país que se muestra la discusión que se da. Lo que yo creo que funciona de manera universal en todas partes son los personajes, su carisma y el tema central, que al final tiene que ver con ser adulto. Como en qué momento de tu vida eres adulto. ¿Eres adulto porque tienes 45, porque tienes 50, o porque pudiste vivir experiencias y tener cambios y casarte y tener trabajo? Como qué significa ser adulto, no es solo la edad. Michael Mendoza nos escribe con el hashtag Cooperativa Hoy, dice: ¿cuándo se estrena la película? Contemos un poco también de las coordenadas de la película. Sí, la película se estrena el 8 de junio, este jueves, ¿no? El próximo, en salas nacionales. Y contar que para el cine chileno es súper importante que la gente vaya a verla apenas se estrena, porque si uno no hace buenos números el primer fin de semana y compite de igual a igual con las películas gringas, con después Hollywood, las películas con Hollywood, no se mantienen. Así que para los que la quieren ir a ver el fin de semana del 8 de junio, ojalá puedan ir a las salas. Maite, ¿hubo alguna familia de las personas que están en este colegio o esta institución que se hayan opuesto a que tú los filmaras? No, han sido todos muy abiertos, muy cariñosos, han entendido el objetivo temático de la película, que yo creo que es importante. Cuando uno habla de integración, yo siento que yo como cineasta también tengo un rol, y es como poner caras nuevas en el cine, y me ha encantado cuando he ido a festivales y veo las funciones llenas de personas con síndrome de Down que gozan la película, y el otro día uno me decía, es como, yo nunca me había visto en una pantalla de cine. Entonces siento que eso también es importante, y ver caras nuevas y ver conflictos nuevos y diversificar las imágenes que tenemos, creo que es un rol mío como cineasta y el de esta película. No la ha visto nadie todavía de los familiares y todo. No, todavía no, van todos a la van premier. Debe haber harta inquietud en todo caso. Sí, harta inquietud, harto nerviosismo. Maite, ¿qué le dirías tú a los padres que, no sé, que hace poco tiempo han tenido guaguas con síndrome de Down? Yo creo que hoy día veo un contexto mucho más favorable que hace 40 años, como los papás de Ricardo, mi abuela, se tuvieron, como que no habían colegios, como que las personas con síndrome aún no salían a la calle. Hoy día ya hay nuevas legislaciones, la gente está mucho más abierta, hay otro tipo de integración en los colegios. Siento que lo que sí les diría es que tienen que criar pensando que van a ser adultos y pensando que tienen que tener independencia, como trabajar por la independencia de sus hijos, como decía Ricardo, como los papás tienen que entender que no vamos a estar como siempre con ellos ahí, o que vamos a crecer y que vamos a crecer rápido. Entonces como que también hay que preocuparse de ese crecimiento. ¿Tú te imaginas tu vida, Ricardo, cuando ya solo, si tú tienes 45 años y tus padres mueren, ¿cómo te imaginas que vas a llevar adelante tu vida? Primero, de mi manera, cada uno tiene su propio estilo. Sí. Pero la mía, como los valores que me entregaron a mí, me encantaría hacerlo lo mismo con mis propios hijos. Es como, digo, yo no voy a prohibirle nada. Eso es lo primero.
Pero a ti te prohíben hartas cosas igual, po. No tantas. Pero Mi papá me deja afeitarme. Yo nunca me he afeitado. Ajá. No te deja afeitarte. Me deja, pero él me ayuda. Claro, Ajá. porque te puedes cortar. Pero para hacer uno más difícil, cuando uno es niño, es todo tipo de diversión. Cuando uno ya es adulto, no es por mayoría de edad, y tampoco la enseñanza. Uno aprende, porque uno piensa, para ser adulto, como comportarnos en una casa, o un trabajo. Por medio del trabajo yo he aprendido muchas cosas. Ser responsable, ser más cuidadoso, estar en un ambiente de adulto. Y eso de mi manera de pensar es distinta. Pero tú no tienes miedo de sentirte alguna vez que estás solo sin tus padres que te cuidan, que te dan, no sé, el Afecto, ¿Cómo, cariño. cómo te ves en el Yo futuro? nunca me he sentido con miedo, porque siempre estoy con unas personas. Ujú. Pero para el futuro no tienes miedo. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuál es tu plan? Tú tienes un plan. Mi plan es hacer mi vida tranquilo, buen trabajo, buen salario, yo estaría muy feliz que yo tenía un buen trabajo Ujú. y compartirlo con mi pareja. Y así podemos estar los dos tranquilos y hacer la vida adulta que queremos. Y tú me dijiste la otra vez que te gustaría vivir solo pero cerca de tus hermanos. Lo que así lo plantean mis papás Ujú. con mis hermanos, porque ellos ¿Viste? son más... Es que yo lo quiero mucho a mis hermanos. Yo siempre admirado ellos cómo lo hacen. Mm. Cuando ellos ya son adultos y hacen Mm. su vida, yo quiero copiarlo igual. Claro. Ahora, ¿tú te imaginas entonces viviendo en pareja? Sí, ¿Estás enamorado? sí. Sí. ¿De quién? De una niña muy simpática conmigo que me ha tratado súper bien. Ujú. ¿Y tus padres te dejarían? ¿Tú crees? A Sí, ver, se puso hasta Maite. las argollas, tú le puedes contar todo, Ricardo. Pero de la argolla es muy distinta. ¿Por qué? Porque yo me quería hacerla al tiro de mi novia, pero no como polola. Ya. Bien, apurar los pasos, ir más Sí, está un rápido. poco Claro. apurado. Pero sí, Ya. los papás de Ricardo le apoyan, entonces ¿Sí? es otro contexto. Siempre depende mucho de los padres. Pero también yo puedo... Bueno, pero te dijeron que sí o no. Ella me dijo que sí, ¿Ya? pero mi papá me dice, tienes que cuidarme. Pues digo, Obvio. yo a ti te voy a cuidarte de mi manera, Claro. pero no la manera de otra persona. Claro. Bueno, yo les puedo decir que el documental Los Niños es realmente interesantísimo, entrañable, bien hecho, con la calidad que ya nos tiene acostumbrados Maite Gracias. Alberdi. Así que muchísimas gracias por venir Gracias a a compartir ustedes. con nuestras auditoras Gracias, y Maite, auditores sí. esta Muchas historia. Y gracias, Ricardo. De nada. Claro, gracias Ricardo Ursúa. Entonces, y Maite Alberdi, ya saben, entonces, los niños estén atentos, De- no se pierdan. De este jueves al otro. Sí, 8 de junio en salas. Ya. Mucho éxito, ¿ah? Gracias. Que Que les lo vaya- pasen bien con la película, porque se va a divertir demasiado. Sí, es verdad. Gracias, Ricardo. Que les De vaya nada. muy bien. Vamos Chau, con las chau. noticias, mediodía en Chile.